Bien, muy buenas noches. Quisiera empezar diciendo que como es imposible abarcar todos los temas que tiene que ver con la iglesia, yo le estuve pasando a Hugo unos apuntes, seguramente se lo voy a ir pasando en estos días. Es bastante extenso porque claro que la iglesia, que tiene un lugar central en el modelo de Dios, como tal, tiene para Dios una importancia. Y esa importancia está dada por el hecho de que Dios va a escribir mucho, mejor dicho, Dios va a usar a hombres que van a escribir mucho acerca de esto. Y básicamente lo que hicieron esta noche, como dije, hay tanto para decir, es básicamente alentar los corazones de los hermanos para que entiendan que todo lo que estamos acá tenemos un pedacito dentro de ese propósito de Dios, dentro de ese plan que Dios tiene. Una cosa que quizás pasamos por alto todo lo que estamos acá, es que a nosotros se nos escapan las cosas, pero a Dios no se le escapa nada. Dios ya tiene un plan y un propósito. Dios, cuando te llamó a vos y me llamó a mí, en la mente de Dios ya tenía preparado todo. Y fíjese que inclusive las obras Dios las preparó de antemano. O sea que nadie puede decir, Dios me salvó simplemente para llevarme al cielo. Eso no existe en la Biblia. Y si alguno no lo entiende así, lamentablemente va a tener una vida desperdiciada en este mundo. Y seguramente en aquel día, cuando se presente con el Señor, tendrá que decir, lamentablemente, es como si me hubiese convertido y me hubiese muerto al otro día, porque mi vida no tuvo ningún fruto ni propósito. Pero hermanos, no es así. Al contrario, cuando uno mira toda la palabra de Dios, lo que va a entender básicamente es que Dios, en su sabiduría, a cada uno de los que hemos creído y los que han de creer en este tiempo, le ha dado un propósito, un lugar. Y sobre todas las cosas, hermanos, le ha dado un destino, y ese destino es el cielo. Hoy vivimos acá, en este mundo, y caminamos, y esto es así, aunque alguno no lo crea, caminamos los últimos momentos de la gracia de Dios. Estamos viendo los últimos momentos. Y estoy diciendo esto, y no es un dicho, esto es la realidad. Y no hace falta que miremos las noticias, ¿no? Todo lo que estamos viendo en la televisión, en la radio, donde usted escuche las noticias, le va a hacer ver una verdad. ¿Cuál es esa verdad de Dios, hermano? Que el Señor no retarda su promesa como alguno tiene por tardanzas, sino que es, y miren qué concepto de Dios, ¿no? Es paciente para con todos. Es paciente. Hoy Dios todavía tiene paciencia, pero un día Dios ya no va a tener más paciencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermano, que así como Dios es infinitamente misericordioso, es infinitamente justo. Y no puede permitir que el pecado en el mundo desborde como ellos quieran, como el hombre quiera. No, Dios va a poner juicio en esta sociedad. Y un poco más de garganta, ¿no? Se nota, sí. Estuve forzando estos días de vuelta la voz y me está costando un poco. Vamos a leer algunos textos en esta noche. Hay mucho para hablar acerca de esto. Estuvimos hablando acerca del gobierno de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia, decíamos, no es solamente, o no tiene que ver solamente con los que están al frente, los ancianos, pastores. Hemos explicado un poquitito el concepto, ¿no? Que Dios tiene en su palabra respecto de esto, ¿no? El gobierno de la iglesia no son solamente los hombres que Dios ha levantado para que esté frente de la obra. Hablamos de la pluralidad también en el ministerio, ¿no es cierto? Y hay que entender esto. Ministerio, en el caso de los ancianos, tiene muchísimas gracias, tiene una gran responsabilidad en aquel que va a aceptar una, voy a decir esta palabra, carga, ¿no? Suena duro, como lo estoy diciendo, pero es así. ¿Saben por qué, hermano? Porque quien acepta una responsabilidad en la obra, no solamente los ancianos, sino que el que tiene una responsabilidad en la obra, está recibiendo algo que pesa, ¿sí? Hermano, si yo realmente amo a los hermanos, me tienen que pesar, ¿o no es así? Si yo no veo a un hermano, me tiene que doler el corazón. Y esto, para decir esto, otra vez digo, hermano, no hace falta ser pastor de la iglesia. Nos tendría que pasar a todos. Con lo cual, el llamado, y como decíamos, el gobierno de la iglesia no tiene que ver solamente con los ancianos, sino que es una responsabilidad que compartimos todos en cierto nivel. Si bien el pastor, el anciano, el obispo, ha de dar cuenta ante Dios por las almas, todos tenemos un pedacito de responsabilidad también. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y esto lo quiero marcar porque a veces pareciese que en la obra de Dios solamente los hombres son importantes y no es así. No, hermanos. Cuando uno va a la Escritura vamos a ver que Dios va a llamar a lo largo de la historia a hombres y mujeres en diferentes circunstancias, situaciones,
diferente formación cultural, diferentes circunstancias de su vida. Y a todos estos Dios lo usó en su sabiduría, en su poder, para dejar en claro esto, que Dios es soberano. No mandan los hombres, manda Dios. Y en la iglesia esto se nota mucho más. Se notaba en el Antiguo Testamento, pero en la iglesia se nota mucho más esto. Vamos a leer algunos pasajes, ¿sí? Me tocaban esta noche y ya veo que son y 45. Voy a tratar de comprimir un poquitito, ¿no? A ver si podemos. Algunos textos los conocemos de memoria. Así que yo solamente voy a hacer un repaso de algunos textos, ¿sí? 1 Corintios, leemos algunos pasajes, yo los cito y algunos textos los voy a citar, están en el apunte, que después le va a pasar en mano. Algunos textos los voy a pasar de largo, solamente los voy a citar. Y a otros, vamos a tratar esta noche de poder mirarlos un poco más, ¿sí? Cuando uno va al capítulo 1 de 1 Corintios, lo que va a decir, por ejemplo, ¿no? El destinatario. ¿Saben? Una de las cartas más que se la ha tratado de desacreditar, desprestigiar más, es justamente la carta a los Corintios, porque muchos dicen, no, es solamente para los Corintios. Fue en la época de ellos. Esto que leemos es solamente en ese momento. No, la Biblia dice así, miren. Verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, la iglesia, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Verso 2 dice claramente que esto que leemos, ¿no? Esto que vamos a leer ahora, tiene una aplicación para todos los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Uno dice, bueno, esto es para Corinto. No. Para todas las iglesias. Y el Espíritu Santo ha querido que sea así. Y cuando uno lee esto, va a entender que, y esto no lo expliqué al principio, pero lo voy a decir, porque es importante explicarlo, hay un concepto en la Biblia que es fundamental, el concepto de doctrina. La pregunta es, y acá también es un punto de discusión seguramente, y quizás en esta noche no podamos explicarlo todo, pero vamos a decir, ¿qué es doctrina? La palabra doctrina básicamente, ¿qué quiere decir? Enseñanza. Así de simple. La pregunta es, ¿qué enseñanza en especial? Bueno, la enseñanza que tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice respecto de la iglesia, ¿sí? Y esto es importante decirlo. Doctrina tiene que ver con toda la enseñanza relacionada con la iglesia. Nombra algunas cosas. Por ejemplo, habíamos dicho los ancianos, el gobierno de la iglesia, la cena del Señor, el bautismo, cosas que tienen que ver con el gobierno de la iglesia y con el funcionamiento de la iglesia. Todo esto es doctrina. Es un cuerpo de enseñanza que tiene que ver con la iglesia. Y hermanos, los que están al frente no pueden, bajo ninguna circunstancia, decir nada que no esté de acuerdo a esta doctrina. Por lo cual, nadie, ni siquiera el hermano que está al frente en esta iglesia o en cualquier iglesia, tiene autoridad para escribir nada fuera o decir nada fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros, los cristianos, acá y en cualquier lugar del mundo, tenemos que guardar la sana doctrina, la sana palabra de Dios. ¿Es fácil? No. Y es por eso que cuando uno mira en las iglesias de hoy en día, va a ver que muchas iglesias tienen diferentes visiones de la doctrina y algunas tienen doctrinas diferentes. Por eso, hermano, yo le invito y le animo en esta noche a estudiar todo lo que la Escritura dice respecto de la iglesia. Para usted tener en claro por qué hacemos lo que hacemos, o tal vez hacemos algunas cosas que no están bien. Bueno, hermano, cuando uno conoce la Biblia, dice, no, esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que la Biblia dice. Por eso todos deberíamos conocer bien la doctrina. Y como dije, la doctrina que es la enseñanza de la palabra de Dios. Respecto a los temas de la vida, ¿saben, hermano? Hay doctrina respecto del matrimonio. Sí, hay doctrina con respecto al matrimonio, con respecto a la soltería. Mira, hermano, sobre los temas que al ser humano le pueda tocar en esta vida, tenemos palabra. No hay palabra. Uno dice, pero yo soy separado. El otro dice, no, hermano, para todo lo que nos ocurra en esta noche, o en cualquier momento, hay doctrina, hay palabra de Dios. Esto es importante. Dios no nos dejó huérfanos, nos dio el Espíritu Santo, nos dio su palabra y la capacidad de interpretar esta enseñanza de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a leer rápidamente uno de los textos. ¿Sí? Uno de los textos, capítulo 14. Capítulo 14 de 1 Corintios. Hay muchos pasajes, porque toda la Biblia está llena de esto. Pero cuando uno mira estos textos,
lo que va a notar es lo siguiente, ¿no? Que, verso 33 en adelante, Dios va a dejar una serie de premisas respecto del gobierno y cómo se debe mover la iglesia, ¿no? ¿Cómo se mueve la iglesia? La iglesia se mueve como un cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo. Con sus dones, Dios ha dado dones. Todo aquel que ha conocido a Cristo en esta noche, que está en este lugar, tiene un don. Esto es algo que es irrevocable. No se puede renunciar a los dones, porque es algo que Dios te ha dado. En todo caso, un día daremos cuenta a Dios por no haber utilizado el don que me dio. Pero es irrevocable, hermano, todos tenemos un don aquí. Y todos tenemos en la iglesia un lugar específico dentro del ministerio. Y voy a decir algo antes de leer esto. Cuando estaba mirando esto, me vino a la cabeza algo que a veces cuando hablamos de estos temas pasamos por alto. ¿Saben qué es, hermanos? Cuando uno va al Génesis, el Génesis es el comienzo, digamos así, de la revelación de Dios. Pero hay una cosa que es más profunda. Génesis nos revela algunos pensamientos que Dios tenía en el comienzo de todas las cosas. Inclusive te digo más, hermano, antes que el pecado entrara a la humanidad. En el Génesis vemos el propósito del hombre, ¿sí? ¿Qué es el hombre según la Biblia? Dios, ¿para qué creó al ser humano? Hay una sola razón, hermano, para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Es así. Él es imagen de Dios. El otro día hablaba con uno que me decía, pero en el espacio puede haber extraterrestres. Y pregunto, hermano, ¿puede haber extraterrestres en el espacio? Sí. ¿Puede haber vida en el espacio? Sí, puede haber. Y eso no invalida lo que dice la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos enseña una realidad. ¿Saben cuál es, hermano? Así haya 800 especies en todo el universo o millones de especies, Dios revela algo en su palabra. Que la corona de la creación, ¿quién es? El hombre. ¿Se entiende, hermano? No invalida la Biblia, porque la Biblia lo que nos revela no es todo lo de allá. ¿Saben? A veces uno mira lo del espacio, todo eso, y ¿saben? Eso nos hace perder de vista lo importante. ¿Qué es lo importante? Que el Señor ama su creación y que uno vino a buscar por medio de Cristo a todos los hombres, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La humanidad está perdiendo el tiempo en el cosmos, en el espacio, no sé, en mil cosas, y pierde de vista que el inminente juicio de Dios viene. Esto es un engaño del diablo también. Yo quiero decir esto también, hermano, dentro del diseño y el pensamiento de Dios, así como Dios creó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, Dios dice que no encontró, ¿qué cosa para él? Ayuda idónea. Entonces, ¿qué es la mujer en el pensamiento de Dios, hermanos? Cuando uno va al Génesis y uno dice, bueno, pero eso es cuando el pecado. No. Antes que venga el pecado, Dios crea a la mujer, ¿sí? ¿Pero para qué la hizo? Dice el texto. Para ser su ayuda idónea. Ahora acá viene el problema. Entender que hay un propósito de Dios que no tiene que ver en este caso con el pecado, sino con algo creacional. Nos enseña a entender algo, hermanos. ¿Saben qué es? Dios es lo que vamos a leer ahora. Verso 33. ¿Lo leemos todos juntos? Miren, lo voy a leer yo, porque si no queda grabado todo, pero lo leo yo, miren. Dice así. Verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Sí? Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y acá empieza, coma, dice, sino de paz. Después de un punto, dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa. En nuestra versión 60 dice a sus maridos, pero ¿saben? En el original no dice a los maridos, dice a los varones. Por lo cual, si va a la casa le puede preguntar al esposo, o le puede preguntar al hermano, o le puede preguntar al primo, ¿no es cierto? Un hermano que esté de la iglesia. Porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Ahora, miren, esto es una enseñanza, yo sé que es difícil de digerir. ¿Por qué es difícil de digerir? Porque cuando uno mira lo que hace el mundo, con todos los movimientos actuales, lo que va a notar es que esto parece un anacronismo, algo fuera de tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios lo va a poner como algo importante. Y miren cómo será de importante esto dentro del gobierno de la iglesia, que miren lo que va a decir después el apóstol Pablo. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Qué le está diciendo? ¿Ustedes se creen que son especiales? ¿Saben? Hay congregaciones hoy en día que dicen, Dios me sigue revelando cosas. No, hermano, eso ya no pasa más. 1 Corintios capítulo 13 dice que una de las cosas que iba a dejar de ser
cuando apareciese la revelación completa de la palabra de Dios, la Escritura, es las lenguas, por ejemplo, y la revelación, ¿sí? 8, 9, como dije, ya me faltan 10 minutos, no lo puedo explicar todo, pero lo estoy diciendo para que después lo busque con tiempo, ¿sí? ¿Qué dice? No hay forma de que haya una revelación diferente que esta. ¿Y qué dice el texto? Verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, yo le voy a decir algo que a mí me cuesta entender hoy en día. Pregunta, ¿quién eligió nacer acá, hombre o mujer? ¿Alguno eligió? No, creo que no. ¿Nunca te preguntaste vos por qué naciste hombre o por qué naciste mujer? ¿Nunca te preguntaste? Bueno, esto es un misterio de Dios. Dios en el cielo nos va a explicar muchas cosas, ¿sí? Pero acá viene lo importante. Dios nos hizo nacer hombre o mujer, no como el mundo dice sexo indefinido, sino como dice la Biblia, hombre o mujer, porque Dios tenía un propósito desde la eternidad para tu vida y para mi vida. Y este es la verdadera enseñanza, hermanos. Que Dios no hace las cosas de casualidad. Dios te hizo hombre o te hizo mujer y te dio un plan dentro de su obra. Y dentro de esto, por eso quise ir al Génesis, tenemos que decir que Dios dijo también que la mujer tenía que estar sujeta al hombre. Y otra vez, uno dice, pero es por el pecado. No, el pecado lo hizo peor al tema, lo embarró, podríamos decir nosotros. Pero estaba en el pensamiento de Dios. ¿Y es difícil de entender? Sí, claro que es difícil de entender. Y seguramente en el cielo, más de una hermana, creo yo, o mejor dicho, no va a pasar así, pero voy a hacer una especie de cosa imaginaria, ¿no? Señor, ¿por qué hiciste tal cosa en mi vida? Bueno, ese día seguramente el Señor nos explicará, cosas que acá no vamos a entender, seguramente, con esta limitación humana. Pero vamos a ver que el texto acá está enseñando esto. Y uno dice, bueno, pero el apóstol Pablo lo dijo acá. No lo dijo solamente acá. Vamos a ir a otro pasaje, que todos conocemos de memoria también. Vamos a ir a 1 Timoteo. Vamos buscando nuestra Biblia rápidamente, 1 Timoteo, en el capítulo 2. Y va a hablar de las mujeres dentro de la congregación, ¿sí? Y como dije, seguramente uno lee esto y está en contra de lo que el mundo y muchas asambleas enseñan, pero nosotros tenemos que decir lo que dice la Biblia. Y en esto, hermanos, yo sé que es difícil. Muchas veces yo me pregunto esto, porque asumo que es así. Yo estoy seguro que en esta noche más de alguna de las hermanas que está acá toman la palabra mejor que yo. Estoy seguro que es así. Estoy seguro que hay muchas hermanas que son mucho más capacitadas que yo. Pero el Señor dice esto. Verso 9 dice, asimismo que las mujeres se atavían con ropa decorosa, con pudor y modestia. Esto habla acerca de la vestimenta de las mujeres. Y acá lo que está diciendo básicamente es cómo debe ser la vestimenta. Fíjense que no dice la medida de la pollera. ¿Dice cuánto mide la pollera? No. ¿Dice qué tipo de peinado? No. Pero sí lo que está enseñando es, cuando habla de pudor y modestia, da la idea, básicamente, de que ella debe reflejar en su vida que es especial y diferente del mundo. Y es acá donde nadie te dice que una minifalda no, pero se entiende claramente por qué no tendría que usar una minifalda. Por ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo de cosas, de modas de este mundo. Peinado ostentoso. Después dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Verso 11. Y acá vamos a ver un poquitito más de esta idea. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Dice silencio y sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y es acá la otra razón doctrinal de por qué no hay pastoras en la iglesia. Si hubiese una pastora, tendría dominio sobre los varones. El texto que dice acá claramente, no puede tener autoridad sobre el varón, dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Qué difícil que es esto. Hermano, quiero decir esto es difícil. ¿Qué es lo que es difícil? Pero es lo que dice la Biblia. Y acá, justamente, el apóstol va a hacer referencia a lo que estábamos hablando antes. Génesis, verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y acá, este texto está enseñando esto. Miren, el verso que sigue lo explicaría, pero ya no tengo tiempo porque me faltan 5 minutos. Así que voy a ir a otro texto, ¿sí?
Pero si alguno quiere, después lo explicamos, el texto que sigue. Vamos a ir a Pedro. Buscamos en nuestra Biblia, pues dice, bueno, lo dice el apóstol Pablo nada más. No, también lo va a decir Pedro. Vamos a ir en nuestras Biblias. Capítulo 3, de 1 Pedro. Y vamos a ver que Pedro también va a decir lo mismo. Dice, asimismo vosotros, 3:1, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, a los varones, por extensión, porque la palabra da la idea de la extensión a los varones, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay tanto para decir, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero básicamente, lo que está hablando acá es de lo mismo, con otras palabras, pero la misma idea. Vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adorno, de oro, de plata, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bueno, y acá, justamente, vamos a ver que dice el verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando, y ahí otra vez aparece esa idea, sujeción, sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, se hacían bien sin temer ninguna amenaza. Hermanos, hay un doble compromiso, por el verso que sigue habla de lo que tenemos que hacer los varones. ¿Qué dicen los varones? Vosotros, maridos, igualmente vivid sabiamente con ella, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Bueno, como dije, no podemos explicar todo. Yo solamente estoy dejando el concepto en esta noche. Hay mucho para decir. Pero quiero decir esto, hermano, las hermanas no tienen un lugar menor en la iglesia. Tienen un lugar de protagonismo. Lo que pasa es que a veces, y esto es lo difícil de explicar, nos encontramos con un problema. Están más preocupadas las mujeres en lo que no pueden hacer que en lo que sí pueden hacer. Y el otro día estábamos dando un ejemplo de lo que las mujeres sí hacen mejor que los hombres. Y lo dije así rápido al pasar, pero es así. Yo conocí tantas hermanas, en el ministerio, por ejemplo, de la escuelita dominical, que han llevado pero miren, tantos y tantos hombres y mujeres a los pies del Señor. Y si tuviésemos que decir hoy en día, ¿cuál es la campaña evangelística que más alma ganó? Yo le voy a decir una sola, el ministerio de la escuelita. No debe haber ministerio en el mundo evangélico que sea más evangelístico que la escuela dominical. Y saben, ese ministerio, el 99% de las veces, ¿sabe alguna vez quiénes lo llevan a cabo? Las hermanas. Y le digo esto, hermana, es un desafío. ¿Saben? La Biblia habla de que las mujeres deben ser maestras del bien. ¡Qué desafío! A veces estamos tan preocupados, y también nos pasa a los hombres con otros temas, ¿no? En lo que no se puede, que nos olvidamos de lo que sí se puede. Y como dije, ya es la hora, y ya se me pasó el tiempo, pero hay muchas cosas que la mujer puede... Di un ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. Recién hablaba con nuestra hermana acerca de los profetas menores, ¿no? Qué lindo tema, ¿no? Hermana, necesitamos mujeres de Dios que se levanten a enseñar en muchos ámbitos la sana palabra de Dios, la escritura. ¿Cuántas escrituras mujeres conocen ustedes? ¿Cuántas conocen? Miren, no que conocen el libro en la librería, no, que ustedes conocen. En la librería, claro que conocemos un montón, que ustedes conozcan. No, cristiana, tiene que ser cristiana. Hermana, tendrá que ser usted. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Faltan hermanas que hagan esto. Faltan hermanas que hagan un trabajo espiritual profundo que los varones no vamos a hacer jamás. Pero a veces perdemos el tiempo, no ustedes, sino todos, le digo porque nos pasa en la iglesia también, con cosas intrascendentes y olvidamos lo eterno. Y este es un llamado de la iglesia, pero digo, hermano, acá yo estoy seguro, porque algunas las conozco, que tienen mucha más capacidad de que yo. Le digo, yo tengo secundario nada más. Secundario. Yo hice secundario, inclusive le digo más, yo lo hice de grande el secundario, como pude. Pero acá hay algunos de ustedes, hablo mujeres, que tienen mucho más estudio que yo y que podrían ser mucho más capaces que yo. Y Dios les ha dado muchos ámbitos para servir. Y ¿saben qué? Internet es una fuente inagotable. Quizás uno dice, usted como mujer diga, no puedo estar en esta plataforma porque está Carlos Fernández ahora. Hermana, hay cosas que no estamos explorando y se está perdiendo.
¿Cuántos lugares cristianos donde las mujeres podrían dar mensaje se están desaprovechando? ¿Cuántos lugares hay donde las mujeres podrían desarrollar dones, capacidades, y lo estamos perdiendo? ¿Saben? Eso es una responsabilidad de este tiempo. El otro día creo que estamos hablando con los chicos acerca de esto. Hay todo un ámbito dentro de lo que es hoy este mundo nos permite, porque Internet tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas. No hemos explorado. Decía hermano, ¿usted a dónde tiene mensajes y de qué lugares, por ejemplo, lo escuchan? En los mensajes, cuando usted da mensaje, ¿qué lugares? No, pero ¿en qué lugares, a dónde lo escuchan? ¿Escuchan lo que está diciendo el hermano? Él toma, no sé si con su computadora o su celular, y lo escuchan en cualquier lugar del mundo. Mire, esta es la bendición que tenemos hoy. Cuando yo era chico no existía. Hermanas, también los hermanos, ¿cuántos ambientes estamos desperdiciando hoy en este tiempo? Donde llegan millones en un instante. En un instante. Entonces la iglesia tiene que tener una visión diferente. Y como decíamos, el gobierno de la iglesia tiene un lugar donde el varón tiene que tomar digámoslo así, el lugar de liderazgo público, pero no quiere decir que las mujeres no tengan un liderazgo espiritual también. Dice el texto que la mujer debe ser ayuda idónea. Ahora, la mujer del esposo, pero chicas, las que son solteras, tienen que ser ayuda idónea también, aunque no estén casadas ni sean novios, ¿de quiénes? De los varones. Seguramente, no es fácil, animando a uno a decir, che, no se levanta más, este salamín, yo no sé cómo, porque a veces no te lo dice, pero lo piensan. La chica dice, che, lo piensan y no lo dicen, que el Señor le dé sabiduría para poder animar a otros. Porque un día le va a tocar hacerlo con su esposo. Y te voy a decir algo importante. Lo que hoy no aprendes, mañana te va a costar el doble. Uno dice, bueno, pero cuando me case veo que... No. Hay que crecer en la gracia de Dios. Hay que aprender. ¿Saben? Te voy a decir una mentira. No hay un manual como ser padres. ¿Lo escucharon eso una vez? Es una mentira. Sí hay un manual. ¿Cuál es el manual? La Biblia. ¿Saben cuál es el problema, hermano? No conocemos la Biblia. De igual manera, para todo lo que tiene que ver con el gobierno de la iglesia, tenemos esto, la palabra de Dios. Y yo les animo a que crezcamos en esto. Miren, todo lo que yo dije hoy por arriba está bien explicado en el apunte que les dejé. Pero si alguno quisiera después que expliquemos algún texto o alguna cosa más, lo vamos a hacer seguramente con tiempo. Igual tienen dentro de lo que es el grupo, ¿no es cierto? Si alguno quiere hacer una pregunta, lo podemos desarrollar bien con tiempo, porque hermano, yo sé que pasé por arriba un montón de cosas. Y quedaron por arriba un montón de cosas para explicar. Pero hermanos, la iglesia está creciendo. La iglesia tiene un llamado en este lugar. Pero también la iglesia tiene un propósito. Y también la iglesia, quiero decir esto y cierro con esto. La iglesia tiene un tiempo en este mundo. Hermano, vos y yo debemos ser sabios. Porque la iglesia tiene un tiempo limitado. Estamos cambiando en los últimos días, los últimos meses. Ya estamos ahí cerca de que venga el Señor. Hermanos, pidámosle al Señor sabiduría para ser de bendición. Yo lo escucho, le digo de verdad, hermano, qué envidia que me escuche alguien de un lugar tan lejos. Yo, si tuviese una bendición así, la verdad es un privilegio. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo podemos tener todo. En el barrio, en mi casa. Hay lugares donde Dios te puso a vos y no me va a poner a mí. Es uno de sabiduría. Por último, decíamos, los varones, las mujeres tienen lugar en el gobierno de la iglesia. Cada uno tiene su responsabilidad, pero también quiero decir esto para terminar, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque acá viene la otra parte, ¿no? Hombre, mujer. ¿Qué pasa con los que son más jóvenes? Bueno, tiene una responsabilidad también en la iglesia. Cuando yo era chico, decían, los grandes tenemos la obligación de trabajar, los chicos, ¿qué tienen que hacer? Estudiar, ¿no? Y venía tu papá y te obligaba, bueno, en mi caso no fue tan así, pero venía y te obligaba a estudiar, ¿no? ¿Saben? Le digo a los jóvenes tienen responsabilidad, los grandes tienen una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes en la iglesia? Crecer en la palabra de Dios. Les digo esto porque es importante. Cuando sos joven, tenés la cabeza 100% fresca, pero cuando sos más grande te empieza a costar estudiar, ¿sí? ¿Pero eso por qué es? Porque tenés que trabajar, tenés que tener tu mujer, tener los chicos, hay un montón de cosas que no se cuesta arriba. Chicos, aprovechen el tiempo. Hoy hay un anciano, uno, pero el llamado de Dios es que te tiene que levantar de lo que están acá.
Alguien tendrá que acompañar al hermano, alguien. Tiene que haber diáconos. Tiene que haber hermanas preparadas para los distintos ministerios que la iglesia va a tener. Porque esto está en formación. ¿Y sabés qué, hermano? No va a venir de afuera. Están en esta noche acá. Que Dios te bendiga, nos bendiga a todos. Me pasé 5 minutos, pero quisiera, como dije, que podamos profundizar en esto, ¿no? Que Dios les bendiga y una vez más gracias por poder compartir la palabra con ustedes.